Son las 4, las 3 en Canarias. A esta hora comienza en el Senado la sesión de control al Gobierno, la primera del año en esta Cámara a la que acude el presidente Sánchez, y va a servir, entre otras cosas, para medir el nivel de aproximación con el Partido Popular para la renovación de los órganos constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial. Javier Torres, buenas tardes. Buenas tardes. Va a ser la primera vez que Sánchez además se enfrente al Partido Popular tras conocerse avances en la negociación. La pregunta del portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, desde luego nada tiene que ver en principio con ese posible acuerdo, porque es sobre las medidas que va a tomar el Gobierno para paliar la situación sanitaria, económica y social. Pero esa pregunta que los populares han hecho al Gobierno en repetidas ocasiones durante toda la pandemia, tanto en el Congreso como en el Senado, siempre ha servido para que Sánchez reprochara a los populares su negativa precisamente a acordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, entre otras instituciones. El presidente del Gobierno ha estado esta mañana en el Congreso en los actos de conmemoración del 23F. La ministra portavoz, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, ha reivindicado la aportación a la democracia del rey emérito. Nadie puede dudar de la aportación que el rey Juan Carlos hizo a la democracia de este país. Yo creo que esto es un hecho objetivo que todos los expertos de todas las condiciones ideológicas así transmiten. La presencia pública que el día del rey Juan Carlos. La pandemia ha aumentado el número de jóvenes que no estudian ni trabajan. El año pasado se produjo un cambio de tendencia y los ninis se incrementaron casi 2,5 puntos, según los datos del Ministerio de Educación. Los ampliamos con Adela Molina. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es la primera vez desde 2013 que aumenta el número de jóvenes de 15 a 29 años que ni estudian ni trabajan. Los ninis se situaron en 2020 en el 17,2%, según esos datos que ha publicado hoy el Ministerio de Educación, que relaciona esa subida con la menor tasa de empleo en ese tramo de edad a causa de la pandemia. La buena noticia es que cada vez hay más jóvenes que estudian durante más tiempo. El año pasado, casi un 75% alcanzó el título de bachillerato o de FP de grado medio. Son 2 puntos más que en 2019. En la última década, el porcentaje de quienes han llegado a ese nivel educativo ha subido más de 14 puntos. El juez de vigilancia penitenciaria mantiene las salidas de prisión de Carme Forcadell y Dolors Bassa, condenadas por el procés, al menos hasta que se resuelva el fondo del asunto. Información de Andrea Villoria. El juez no entra en el fondo del asunto y todavía tiene que valorar si el tercer grado es adecuado o no para los líderes independentistas. De momento lo que hace es tumbar la petición de la Fiscalía, que pedía que mientras estudian sus recursos se suspendieran las salidas de los condenados. Considera el juez que no es el momento para ello, que Bassa y Forcadell pueden seguir en semilibertad hasta que se pronuncien definitivamente y que no será hasta más adelante, si se presenta un recurso ante el Supremo, cuando se pueda contemplar la suspensión preventiva de estas salidas. 4 y 3 minutos.